Bueno, les voy a comentar esto brevemente, lo del ciclo de la violencia. Seguramente deben haber visto esto, este gráfico. La violencia, tanto familiar como violencia por razones de género, es cíclica. Son situaciones que se repiten y nosotros, el círculo de la violencia, que muchas veces lo mencionamos como espiral de las violencias, es algo que se repite una y otra vez. Y lo dividimos en fases. La violencia familiar y la violencia por razones de género se repiten en estas tres fases. Primero, hay una primera fase de acumulación de tensión. Acá la mujer busca mantener al agresor tranquilo para evitar que explote. Hay insultos, reproches, escenas de celo, control, aparece mucho el control, burlas, ¿sí? De legitimación de esa mujer. Después aparece la instancia de explosión, ¿sí? Como la segunda fase. El agresor explota ante cualquier pretexto, culpando a la mujer de su ataque, le hace creer que ella se merece ese castigo, hay incidentes de todo tipo, incluso se llegan a provocar lesiones y que ahí les comento lo de la espiral de la violencia, cuando empieza a escalar esa situación de violencia, muchas veces lo que sucede es que esa situación deriva en una tentativa de femicidio incluso. ¿Sí? Que es la expresión más grave de las violencias por razones de género, ¿no? El femicidio. En este contexto, luego de esta instancia de explosión o esta fase de explosión, viene una tercera fase que la conocemos como luna de miel, en donde aparece la reconciliación, en donde aparecen los pedidos de disculpas, que muchas veces no son genuinos o la persona entiende que no va a ejercer más violencia, pero después lo termina haciendo. Y es donde la mujer vuelve a enganchar con ese agresor y vuelve a vivir en esa situación de violencia por razones de género. Esto para quienes trabajamos en violencia por razones de género es muy importante conocer lo cíclico del abordaje de las violencias o lo cíclico de las violencias por razones de género, porque es lo que nos permite conocer en qué fase estamos para poder trabajar de mejor manera con esa mujer en situación de violencia, ¿no? Eh, bueno, ahí no avanza la diapositiva. Bueno, esto lo vamos a pasar. Acá, cuando nosotros pensamos en qué factores perpetúan las violencias por razones de género, pensamos en estos factores, los factores culturales, económicos, políticos, legales. Ahí yo después, si quieren, por medio de Ceci, les puedo compartir el Power para que ustedes lo lean con mayor detenimiento, pero tienen que ver con, a veces hay una banalización de las violencias, eh, o una justificación. También en materia de los factores legales que perpetúan las violencias por razones, vemos cuestiones legales. Nosotros esta clase la vamos a terminar y ahora vamos a llegar a esa parte de pensar la incidencia que tienen nuestro Código Civil y Comercial después de 10 años en el abordaje de las violencias. ¿Por qué? Porque las leyes sobre divorcio, cuidado personal, el desconocimiento de ciertas leyes, las normas que regulan, por ejemplo, la autonomía económica, la compensación económica, perdón, que favorece la autonomía económica, las normas que reconocen el valor en las tareas de cuidado, son normas que tienen una incidencia directa en el abordaje de las violencias por razones de género. Acá yo no me voy a meter de lleno en cada una de estas, pero sí comentarles los distintos tipos de maltrato. Ustedes, a medida que yo les voy comentando, pueden ir leyendo algunos ejemplos. Eh, la violencia no solamente aparece con la violencia física, esto entiendo que ustedes lo entienden así, lo conocen así. Lo primero que aparece es ese maltrato psicológico. eh, que pone en una situación de disvalor, destruye la autoestima, distorsiona la autoimagen de esa persona, le crea inseguridad, ¿sí? Le crea temor, eh, pero es una de las cuestiones típicas que aparece la violencia psicológica cuando hablamos de los tipos de violencia. El abuso, el aislamiento, el abuso social, ¿sí? Impedir que la mujer se relacione con otras personas, ejercer control sobre ella, producir el aislamiento en la incomunicación,
destruir su red de contención, generar dependencia ya sea económica o subjetiva con el agresor, pensar en situaciones de control y de dominio, ¿sí? Eh, Controlar a la mujer. Mucho sucede, ahora vemos muchas denuncias de mujeres que han descubierto que durante años han tenido como en su celular alguna aplicación que comparte la ubicación o desde Google Maps. Digo, es controlar a la mujer para saber en cada momento de en qué lugar está o con dispositivos de localización. Digo, esto sucede. Eh, bueno. Respecto de chantaje emocional y amenazas, ¿sí? Infundir lástima, sobre todo cuando ese varón quiere iniciar una vida, esa mujer quiere iniciar una vida separada. Incluso amenazar con el suicidio. Es algo que suele suceder también. Ustedes me escuchan, pues yo los veo congelados. ¿Se escucha bien, no? Sí, 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 siempre se escuchó bien. perfecto. Bueno, el abuso ambiental, infundir temor. El abuso ambiental es típico cuando el agresor rompe algo y a veces le dicen, mira, rompo la puerta para no pegarte a vos. Digo, eso es violencia, porque la persona siente miedo, siente temor. Hace poco vi una serie eh, que se llama Querer, que está en Flow. Yo no sé si ustedes la han visto. Está buenísima porque el método que utilizan los varones hijos del agresor para infundir temor a sus parejas es la conducción temeraria y es algo que aprendieron de su padre. Están en el auto, discuten por una situación y empiezan a manejar a 170 kilómetros por hora. La persona que va al lado, que es su pareja, está en una situación de indefensión total ante esa situación. Eh, y eso es infundir temor, es intimidar a la otra persona, es producirle ese sufrimiento emocional. Bueno, y después otras cosas que tenemos que trabajar, y esto tiene que ver más con un trabajo más cultural, es desromantizar las relaciones y desromantizar el modo de generar lazo con otras y otros, ¿sí? Eh, Vemos que las relaciones están muy romantizadas. Por suerte me da la sensación que cada vez menos es lo que se conoce como el amor Disney, ¿viste? Pensar en el príncipe azul, la persona que te viene a salvar, el que te complementa, si no estás vos, yo no soy nada, ¿viste? Estas cuestiones que de algún modo contribuyen a sostener relaciones jerárquicas y desiguales entre las personas. Esto lo vamos a pasar y ahora nos metemos de lleno con el abordaje de las violencias específico. Ahí yo quiero hacer una diferenciación que ustedes ya lo deben advertir a partir de todo lo que estuvimos charlando hasta el momento. Eh, Hacemos la diferenciación de violencia familiar. La violencia familiar es cuando acontece en el núcleo familiar y aparece en las relaciones de parentesco. Esta ley, la ley 24417, es la que establece por primera vez medidas de protección a nivel nacional, es una ley nacional, en el marco de la violencia familiar. Esta ley surge a partir, para que ustedes se den una idea, de la conmoción social que generó el caso de Alicia Muniz. Creo que estoy diciendo, no me acuerdo si era Muniz o era Muñoz ahora, pero me parece que era Alicia Muniz, la esposa de Monzón. ¿Recuerdan el caso que la tira por el balcón? ¿Han escuchado? Es más, de hecho, hace poco hubo una serie que se llama Monzón, la serie, y que cuentan esa situación. En ese momento, en 1994, estamos hablando de 30 años atrás, estamos hablando de 30 años atrás, se hablaba de mujer golpeada, de la problemática de la mujer golpeada. Eh, y ahí surgen estas medidas, que son las que ustedes conocen y que seguramente han trabajado cuando cursaron derecho de familia, la medida de exclusión del hogar, del perímetro, del reintegro al domicilio con la exclusión del agresor, alimentos, tenencia, derecho de comunicación. Son todas las que se establecen a nivel nacional. ¿Sí? Bien. Bueno, avanzamos. Ustedes si tienen alguna duda, alguna cuestión para aclarar, para comentar, me dicen y lo retomamos.
La ley 12.569, que ya es la ley específica de aplicación en el ámbito familiar. Retomo esto, perdón, cuando yo les decía la diferencia entre violencia familiar y violencia por razones de género. Violencia familiar implica relaciones de parentesco. La violencia por razones de género es muchísimo más amplia y aparece la violencia en todos sus tipos y modalidades: violencia física, psicológica, sexual, obstétrica, simbólica. La violencia simbólica es cuando se promueve la reproducción de estereotipos. Digo, esto que yo les comentaba de cómo sufren los varones la violencia por razones de género cuando eh, no cumplen corporalmente ni en sus conductas con lo que se exige para ser un varón hegemónico. Digo, es violencia simbólica. Digo, y que se termine exigiendo eso también es violencia simbólica. Porque la verdad que no hay un varón en la Tierra que pueda cumplir con todos los estereotipos de género que plantea nuestra cultura. Ni para ser varón ni para ser mujer. La exigencia es altísima, digo, para poder ser un varón hegemónico o una mujer hegemónica. Bueno, esta ley es de violencia familiar específicamente. Cuando ya hablamos de violencia por razones de género, incluimos a toda la comunidad LGBTI+, incluimos las personas intersex, incluimos la violencia que sufren, la violencia por razones de género que sufren los varones también. Eh, Incluimos esas estadísticas de suicidios de varones, estereotipos para ser un varón hegemónico adolescente. Digo, todo eso se trabaja con la violencia por razones de género. Ahí la compu me está avisando que la conexión es inestable, así que si ustedes detectan algún error en la comunicación, me dicen, si se corta y demás. Bueno, el artículo 1 y 2 define el ámbito de aplicación, define los términos de parentesco, esto ya lo conocen. El artículo 7 establece las medidas cautelares, el cese de actos la exclusión, personales, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como la famosa perimetral, pero hay otras medidas. También aparecen medidas como la cuota alimentaria y tenencia provisoria, la guarda provisoria. Esto no se actualizó en nuestra ley, pero la realidad es que hoy hablamos, y ustedes ya lo conocen, de responsabilidad parental, de cuidado personal. No usamos estos términos en la actualidad. Hablamos de la suspensión provisoria del régimen de comunicación, ahí hacemos la adaptación del inventario de bienes gananciales, ¿sí? Prohibir al presunto agresor enajenar, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales. Acá se inmiscuye el tema del divorcio y del régimen patrimonial. Ustedes vieron a lo largo de este seminario también. Esto hay que pensarlo con perspectiva de género y acá hay una norma que es de aplicación obligatoria y tranquilamente si están en situación de violencia por razones de género, se puede impedir al agresor implementar algunos tipos de actos que puedan perjudicar económicamente a esa mujer, prohibir la compra y tenencia de armas por una razón obvia, y también como medida cautelar se puede proveer a personas en situación de violencia en el plazo de 48 horas. ¿Sí? Ahí eso Bueno, último se escuchó medio, medio cortado, lo último, ¿no? Sí. a ver, tal cuarenta y vez. ocho horas. Voy a probar de desconectarme y volverme a conectar porque cada tanto sé que se... Bien, ahí estoy conectado de vuelta. Ustedes me dirán si se deja escuchar. Bueno, acá yo les planteo brevemente cuál es el mecanismo y cuáles son los organismos que intervienen cuando pensamos en el abordaje de las violencias por razones de género. Por lo general, lo primero que hace una mujer en situación de violencia es acercarse o a algún área de género o directamente ir a denunciar a la comisaría de la mujer o la comisaría de jurisdicción. Em, si esa situación que relata la mujer en la comisaría contempla un delito penal o constituye un delito penal,
se hace intervenir a la fiscalía, a la unidad funcional de instrucción y juicio de la fiscalía, y para el otorgamiento de las medidas cautelares intervendrá el juzgado de garantías, ¿sí? Porque es el juzgado que tiene más cercano la fiscalía, ¿sí? Y después remitirá esa medida, porque la otorga solamente en el marco de su urgencia, la remitirá al juzgado de familia o al juzgado de paz. Ahora bien, si ese hecho no constituye delito, directamente se remite ese hecho para que se otorgue una medida cautelar al juzgado de familia o al juzgado de paz. Nosotros sabemos que hay 89 municipios que cuentan con juzgado de paz. Son de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 89 cuentan con juzgado de paz y el resto, que son los menos, cuentan con juzgado de familia. ¿Ustedes están todos residiendo en La Plata, viviendo en La Plata o lo están haciendo desde otros lugares también? Yo soy de La Plata en mi caso, profe. Ah, bien. ¿El resto, Brian, vos de La Plata? ¿De dónde soy? Sí, Ahora estoy acá en la biblioteca. pero en La Plata. Ahora sí. Ah, bien, bien. Bueno, el resto no sé si están ahí o no. Están con cámara apagada y no están participando. Estimo que no. Em, pero bueno, avanzamos. Esto les doy el pantallazo para que se conozca y vean qué organismos intervienen. Cuando una mujer está en situación de violencia o diversidad, no intervienen solamente estos organismos, sino intervienen el área de género de los municipios, interviene muchas veces el servicio local. Cuando ustedes vean fallos judiciales con relación a las violencias por razones de género, que yo después me voy a encargar de hacerles llegar, van a ver que interviene el servicio local, intervienen, a veces se toman medidas de abrigo, intervienen los centros de salud, muchas veces interviene la escuela. Digo, son múltiples los organismos en el territorio que intervienen ante estas situaciones de violencia. Bueno, después pensamos en la ley 26.485, esta es una ley nacional. Esta ley consta de tres partes. Es una ley de protección integral de las mujeres. Una primera parte incluye derechos de las mujeres y definiciones, la otra políticas públicas y la otra una parte de procedimiento. Ahí dentro de los derechos de las mujeres y sus definiciones, yo después los invito a que lean la ley. Yo lo voy a hacer sintéticamente, pues son muchas normas las que vamos a ver. Eh, Tenemos tipos y modalidades de violencia, que son esas que están ahí, pero también establece un procedimiento, ¿sí? Ustedes saben que las normas nacionales no pueden establecer o inmiscuirse en el derecho de fondo de las provincias porque es una facultad no delegada por las provincias a la nación, ¿sí? Así que si bien es un procedimiento que sirve de aplicación en la jurisdicción nacional, muchas normas se han tomado como modelo ahí para pensar reformas o para pensar cómo aplicar el procedimiento. Establece normas muy similares y establece un plazo también de 48 horas para el otorgamiento de las medidas, ¿sí? Ahí vemos las medidas cautelares que prevé el artículo 26: ordenar prohibición de acercamientos, ese acto de perturbación, restitución de efectos personales. Van a ver que son muy parecidas a la que vimos en la 12.569. Prohibir la compra y tenencia de armas, asistencia médico-psicológica, ordenar medidas de seguridad, ¿sí? Y al final establece el plazo de 48 horas, ¿sí? Dice, en caso de que se trate de una pareja con hijos, se fijará una cuota alimentaria provisoria si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes sobrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia. En caso que la víctima fuera menor de edad, la jueza, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída del adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar. También acá falta la adaptación de los términos del Código Civil y Comercial.
porque habla de suspender el régimen de visitas, ahí hablamos del régimen de comunicación, eh, abstenerse de interferir de cualquier forma en el ejercicio de la guarda, el cuidado personal y la crianza y educación de hijos e hijas y demás. Y ahora, sí, yo necesito que me consulten si tienen alguna duda hasta acá. El ámbito de aplicación, o sea, la ley que se aplica en la provincia de Buenos Aires para el abordaje de las violencias por razones de género es nuestra ley de violencia familiar, que claramente se interpreta de manera armónica con la ley 26485 y también con normas del derecho internacional que por cuestiones de tiempo no llegamos a ver, pero también se interpreta de manera armónica con la Convención de Belén do Pará, la Convención de la CEDAW, que seguramente las habrán escuchado y las conocen. La CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es una norma clave porque incluso tiene valor supralegal, está en nuestra tiene jerarquía constitucional. Eh, la Convención de Belén do Pará también está ratificada por una ley nacional, ¿sí? Y ahora me interesa que nos metamos de lleno con las incidencias del Código Civil y Comercial de la Nación en el abordaje de las violencias por razones de género. Eh, Ahí es importante, digo, cuando nosotros vimos la cuestión económica, cómo incide, digo, para poder pensar en abordar una situación de violencia por razones de género, tenemos que pensar en fortalecer la autonomía económica y subjetiva de esa persona. Es algo que mencionamos hoy a lo largo de la clase. Eh, y hay un montón de normas que fueron introducidas y fortalecidas también en su aplicación a lo largo de 10 años del Código Civil y Comercial, que promueven esa autonomía económica, ¿sí? Por ejemplo, se han introducido transformaciones estructurales en el matrimonio, en el divorcio, en la filiación, en la adopción, en las uniones convivenciales. Y yo sé, porque estuve en diálogo con otros docentes a lo largo de este seminario, se pensó cada una de estas instituciones con perspectiva de género y cómo se incluye esta perspectiva de género. Cuando hablamos del matrimonio, nosotros hoy hablamos de un matrimonio regulado en términos totalmente igualitarios y pensar en términos de una igualdad formal, para llegar a esa igualdad real, se requiere un trabajo más cultural y estructural, pero sí en términos formales, los mismos derechos y obligaciones para varones y mujeres dentro del matrimonio, y ni que hablar cuando pensamos en que se reconoce el matrimonio igualitario, cuando hablamos de violencia por razones de género, reconocer el matrimonio igualitario y adaptar todas las normas a el matrimonio entre personas del mismo sexo, implica también dar un paso más para erradicar las violencias por razones de género en el marco del Código Civil y Comercial. Eh, Esto, como nosotros lo vimos y seguramente lo trabajaron en las clases más iniciales eh, del seminario, responde a eh, la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? E incorporar a los tratados de derechos humanos. En el caso nuestro, de la temática que estamos trabajando hoy, sobre todo la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, y por qué no la Convención también de Derechos del Niño, pensándola también con perspectiva de género, ¿sí? Em, el nuevo Código Civil, por otro lado, también se sienta en el principio de igualdad y no discriminación. eh, y también piensa y reconoce las reglas de Brasilia en su texto y en sus fundamentos, y las cuestiones de género para trabajarlas en cada uno de los capítulos que tienen que ver con la regulación en el libro segundo del derecho de familia. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter de lleno en cada una de esas figuras, ¿sí? De cómo fortalecen algunos aspectos para el abordaje de las violencias. Bueno, en primer lugar, con relación al nombre y el apellido, igualdad en la filiación y el matrimonio, el Código Civil corrige la discriminación del régimen anterior que privilegiaba el apellido paterno, ni que hablar del apellido paterno, y también el uso del apellido durante el matrimonio. Digo que si bien se había eliminado antes, no se incorpora en el Código Civil y nadie, digo, ustedes para que contextualicen, que la mujer no utilizara en el pasado el apellido del marido
implicaba una causal de divorcio culpable por culpa de la mujer, porque el varón se podía sentir injuriado gravemente. Digo, partimos de ese derecho muy masculinista, y que generaba una total desigualdad, porque en la mujer no se podía injuriar porque ese varón no utilizaba su apellido públicamente. Bueno, establece también que padre y madre eligen conjuntamente el orden del apellido de sus hijos e hijas. Si no hay acuerdo, se define por sorteo. Esto imagino que lo habrán trabajado en algún momento del seminario, lo charlaron. Sé que sí. Además, ambos cónyuges pueden optar por adicionar el apellido del otro sin la preposición de, eliminando la noción de pertenencia de la mujer al varón. Y esto también es algo que se incorpora en el Código Civil. Con relación al régimen de bienes, sé que tuvieron una clase específica con relación a divorcio y régimen de bienes. Se incorpora la posibilidad de optar entre régimen de comunidad o separación de bienes, lo que amplía la autonomía personal y patrimonial. A la vez se reconoce la compensación económica. Esta es una herramienta fundamental para equilibrar desigualdades derivadas del trabajo doméstico y de los cuidados, ¿sí? Tareas que son mayormente feminizadas, ¿sí? Esta figura protege a la parte más débil, generalmente las mujeres tras la ruptura del vínculo. Y la compensación económica es fundamental porque en esa necesidad de recuperar la autonomía económica por parte de las mujeres en situación de violencia, lo que sucede es que eh, básicamente necesitamos que las mujeres cuenten con recursos económicos para pensar una vida separada del agresor. Cuando nosotros pensamos y hablamos de la distribución sexual del trabajo y hablamos, que hoy hablamos de la mujer vinculada a las tareas de cuidado y el varón como proveedor en el marco de la familia, pensamos que esa situación y esa organización familiar de la familia patriarcal deriva a la dependencia económica de la mujer al varón. Si nosotros pensamos, bueno, varón y mujer se dedican al mercado de trabajo y también, digo, a fortalecer su trayectoria en el mercado laboral y también de manera equitativa y con corresponsabilidad los trabajos de cuidado, pensamos en un varón y una mujer con autonomía y que cuando esa mujer en situación de violencia quiere vivir una vida separada por la razón que sea, y con más razón cuando es por violencia por razones de género, cuente con recursos económicos y simbólicos para pensar una vida separada. Yo por eso digo, es importante trabajar las incidencias del Código Civil y Comercial. El divorcio incausado también y la autonomía personal. Se elimina la exigencia de causas o culpas en el divorcio, ¿sí? Sustituyendo un modelo punitivo por uno de libertad e intimidad familiar, ¿no? El deber de fidelidad se redefine como un deber moral y no jurídico, ¿sí? Que por lo tanto no genera sanciones civiles. Este cambio evita la exposición pública de la vida privada, especialmente de las mujeres, y se reduce el uso del derecho como forma de control moral, ¿sí? Además, el divorcio incausado previene conflictos y situaciones de violencia post-separación al desalentar disputas judiciales por culpabilidad. Y también porque pensar en digo, las mujeres muchas veces no se iban y no saben el tiempo. Yo trabajé mucho tiempo en la línea 144. Hoy soy director de mesas locales intersectoriales para el abordaje de las violencias en el Ministerio de Mujeres de Provincia. Casualmente estoy en Morón dando la clase hoy porque hoy tuvimos el relanzamiento de la mesa local acá en Morón. Em, pero no saben, cuando yo trabajé en la línea 144, lo que nos costó durante muchos años, después de la sanción del Código Civil, poder hacer que las mujeres entiendan que el hecho de que se fuera de su vivienda porque estaba en riesgo, eh, y necesitaba salir de ese hogar, no hacía que incurra en la causal de abandono del hogar, ¿sí? Que era el abandono voluntario y malicioso del hogar. Eh, y que determinaba la culpabilidad después en el divorcio. Digo, la mujer tenía consecuencias patrimoniales por haber hecho abandono del hogar, ¿sí? Bueno, no me cambia la página. A ver, bueno, a ver, detengo y vuelvo a compartir.
Bueno, no puedo cambiar de página. A ver, esperen que lo soluciono cambiándolo manualmente. Ahí está. Bueno, ahí, a ver, la anterior, perspectiva de género y vulnerabilidad, pluralidad de formas familiares. Bueno, seguimos con este. Ahí está. Ahí lo ven. Pluralidad de formas familiares. Cuando nosotros pensamos en la violencia por razones de género, pensamos también en la diversidad de identidades de género, de orientación sexuales y de formas de familia, ¿sí? Familias pluriparentales, familias diversas, familias monoparentales, familias compuestas por parejas del mismo sexo. Y esto tiene que ver con avanzar en la erradicación de las violencias por razones de género. Se reconocen las uniones convivenciales, la familia antes era matrimonial y la familia matrimonial era la única que estaba protegida por el derecho de familia. Se reconocen también las familias ensambladas, la igualdad jurídica de matrimonio entre personas del mismo sexo. Se incorpora también la igualdad parental, reemplazando la patria potestad. Estas figuras amplían la noción de familia más allá del modelo patriarcal heteronormativo, visibilizando nuevas formas de convivencia y vínculos afectivos, ¿sí? También se incorpora la perspectiva de género y de vulnerabilidad también, ¿no? El código reconoce expresamente que la ley debe proteger al más débil para corregir desigualdades estructurales. La perspectiva de género se articula con la noción de personas en condición de vulnerabilidad, conforme a las 100 reglas de Brasilia que hoy le comentaba en la introducción, promoviendo un derecho civil y de familia inclusivo y acorde a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Y un poco para ir cerrando, y ahí dejo de grabar y abrimos más a las preguntas y al debate y al intercambio, eh, pensar la relevancia para el abordaje de las violencias por razones de género, en principio porque el Código Civil fortalece la autonomía y la igualdad jurídica entre mujeres y personas LGBTI+, ¿sí? Que es fundamental para prevenir y erradicar las violencias. Desactiva mecanismos de subordinación que aparecían en el viejo Código Civil, como la fidelidad obligatoria o la preeminencia del apellido paterno, entre tantas otras. Reconoce y legitima los cuidados y la economía doméstica, le otorga un valor económico a los trabajos de cuidado, permitiendo también reparar los desequilibrios que agravan las desigualdades de género. Favorece la pacificación familiar y la prevención de violencias, al promover un derecho de familia basado en libertad, la intimidad y la corresponsabilidad.